El curso que vamos a tratar en esta oportunidad se titula HIPER-C, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Entonces, ¿qué significa HIPER-C? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y el control o medidas de control. Entonces, primero se identifica el peligro, después se evalúa el riesgo y finalmente lo principal es la implementación de las medidas de control. Toda actividad tiene un riesgo, como cruzar una pista, conducir un vehículo, hacer deporte, trabajos de soldadura u oxicorte, subir una escalera, instalar una línea eléctrica, ingresar a un espacio confinado, etc. Nada es absolutamente seguro. Esta lista es interminable y cubre cada aspecto de tu vida diaria. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Primero, entender en qué consiste el HIPER-C. Diferenciar claramente entre peligro y riesgo. Saber identificar los peligros en su trabajo. Saber evaluar los riesgos en su trabajo. Y finalmente saber determinar qué medidas de control debemos de aplicar al final. Recuerda siempre que una parte importante de la seguridad es aplicar las medidas necesarias para controlar estos riesgos y proveer un ambiente seguro de trabajo para usted y sus colegas. Entonces también podemos decir que el HIPER-C es una metodología sistemática y ordenada para mitigar y evitar los riesgos. Todo lo que se tiene que hacer en materia de seguridad y salud ocupacional tienen una base legal, ya sea en base a las normas nacionales o las normas internacionales. En este caso, nos basaremos principalmente en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y diferentes modificatorias. La norma internacional ISO 45001 de Seguridad y Salud Ocupacional, que también señala claramente que el HIPER-C es parte importante de todo sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. La ley señala claramente que el empleador está obligado a definir y comunicar a sus trabajadores cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. También nos señala que el empleador debe adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. La norma también nos indica que uno de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es justamente el HIPER-C. La norma nos sigue mencionando que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo por personal competente, en consulta con los trabajadores y el comité, o en su debido caso con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En esta figura podemos observar el esquema del proceso del HIPER-C. Primero, identificamos el peligro. Segundo, realizamos la evaluación del riesgo, que es la combinación de la probabilidad o frecuencia con la consecuencia o severidad. Tercero, de acuerdo a esta evaluación, se toma la decisión de tomar las medidas de control necesarias. Cuarto, esto permite la reducción del riesgo. Y finalmente, el quinto paso, que es evaluar los riesgos residuales. El primer bloque del HIPER-C es la identificación de peligros. ¿Y qué es la identificación de peligros? Es el proceso
mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Tenemos que conocer también entonces qué es el peligro. Nos dice que es todo aquello que tiene el potencial de causar daño a las personas, equipos, al proceso y al medio ambiente. Ahora vamos a ver un aspecto importante en todo lo que se refiere a los riesgos y peligros. Vamos a hablar sobre la clasificación de peligros. Primero, los peligros físicos, como el ruido, las temperaturas extremas, las vibraciones, la iluminación, las radiaciones, etc. Segundo, tenemos los peligros químicos, como el polvo, los polvos metálicos, los gases, humos, productos químicos, etc. Tercero, los peligros biológicos, como los virus, los hongos, los vectores, los parásitos, las bacterias, etc. Cuarto, tenemos los peligros psicosociales, como es el contenido de las tareas, organización del trabajo, presión en el trabajo, relaciones humanas, gestión del personal, etc. Quinto, tenemos los peligros ergonómicos, como posturas forzadas, sobreesfuerzos, trabajo de pie, trabajos repetitivos, alturas inadecuadas, etc. Finalmente vamos a agregar una sexta calificación, que son los peligros mecánicos, como los atrapamientos, cizallamientos, aplastamiento, enganche, arrastramiento, impacto, abrasión y proyección. Y nos preguntamos, ¿qué herramientas podemos utilizar para la identificación de peligros? Tenemos varias, entre ellas hay que echar mano de los registros de los incidentes ocurridos en otras empresas, las normas y leyes, los exámenes médicos efectuados a nuestros colaboradores, auditorías internas y externas, las observaciones en el trabajo, las fiscalizaciones, etc. ¿Y dónde debemos de aplicar esta identificación de peligros? Tenemos que aplicarlo en todas las situaciones o actividades rutinarias, o sea, las tareas o actividades que la empresa hace siempre, y en las actividades o situaciones no rutinarias, como la visita de clientes, la visita de inspectores o auditores, condiciones meteorológicas, corte de suministro, mantenimientos no programados, limpieza de equipos, situaciones de emergencia, etc. Nos vamos al segundo bloque del IPRC, que es la evaluación de riesgos. ¿Qué nos dice? Que son procesos posteriores a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe de adoptar. ¿Qué es el riesgo? Es la combinación de la probabilidad y la severidad reflejados en la probabilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente. Ahora vamos a realizar la evaluación de los riesgos, pero a través de una matriz de determinación de la magnitud de un riesgo, como podemos apreciar en esta lámina, y que la empresa debe de definir. Para el ejemplo, vamos a utilizar una matriz de 5×5. Existen múltiples matrices, existen matrices de 4×4 y aún otras más sencillas de 3×3, pero vamos a trabajar en esta matriz de 5×5.
Como pueden apreciar, existen dos variables: la probabilidad, que tiene 5 posibilidades de escenario: raro, poco probable, probable, muy probable, y siempre y a cada uno se le ha designado un valor del 1 al 5. La otra variable de la matriz en la parte superior es la consecuencia, que también tiene 5 escenarios que van desde insignificante, menor, medianamente grave, grave hasta muy grave, y también se le ha dado valores del 1 al 5. La intersección de estas variables y sus escenarios, multiplicado sus valores, nos dan otro valor que nos determina el nivel del riesgo, y el cual está diferenciado por 4 colores, y cada uno de estos colores nos determina también el nivel de riesgo. El color verde, que va del 1 al 5, nos indica que el riesgo es tolerable, es decir, que no es necesario tomar acciones de control de riesgo. El color amarillo, que va del 6 al 9, nos indica que el riesgo es poco significativo, es decir, que no se requiere tomar una acción de control del riesgo, pero se debe realizar un seguimiento sobre los controles ya establecidos si los hubiere. El color naranja, que va del 10 al 15, nos indica que el riesgo es significativo, es decir, que se deben implementar medidas de control para reducir el riesgo. Y finalmente, el color rojo, que va del 16 al 25, nos indica que el riesgo es intolerable. Por lo tanto, en este caso, no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo a valores tolerables o poco significativos. Veamos en esta imagen, ¿cuál es el peligro? El peligro es el piso mojado. ¿Y cuál es el riesgo? Resbalarse y caída a nivel. Ahora regresemos a la matriz y nos preguntamos, ¿qué tan probable es de que la persona se resbale y caiga? Podemos poner que es muy probable, por lo tanto, le corresponde el valor de 4. Y ahora nos preguntamos, si llega a resbalarse y caer, ¿cuál sería la consecuencia o severidad del daño? Le colocaremos que sería medianamente grave y le corresponde el valor de 3. 3 por 4 tenemos el valor de 12. Entonces el riesgo es igual a probabilidad por consecuencia igual 12. Entonces en nuestro caso salió el valor 12, que le corresponde el color naranja. Por lo tanto, es un riesgo significativo y se deben implementar medidas de control para reducir el riesgo. Tiene que tener en cuenta que este cuadro de resultados puede variar dependiendo del tipo de matriz y del criterio de los especialistas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tienen un ejemplo de peligro de ruido con riesgo de sobreexposición al ruido, que traerá como consecuencia una hipoacusia. El ejemplo es de un colaborador que trabaja utilizando un esmeril durante 8 horas diarias, 6 días a la semana, probabilidad elevada 3, nivel de ruido elevado, severidad o consecuencia de 4, en un nivel de riesgo significativo de 12. Otro ejemplo de peligro de vehículo en movimiento, con riesgo de volcadura, como consecuencia politraumatismo. El ejemplo es de un conductor que sale de Mina a Ciudad, va con exceso de velocidad y en una curva vuelca el vehículo dando varias vueltas de campana. Probabilidad elevada de vuelco 3, severidad o consecuencia de 4,
y nos da un nivel de riesgo significativo de 12. ¿Qué es el control de riesgos? Que es la tercera etapa o bloque del IPC. Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación del riesgo. Se orienta a reducir los riesgos a través de las propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Una vez definidas las medidas de control e implementarse, se debe preparar un plan de control de riesgos que permita realizar un inventario de acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Igual, hay que realizar un plan para la implementación de las medidas de control que se han precisado después de la evaluación de riesgos. Un proceso que tenemos que tener en cuenta en el momento de afrontar o enfrentar un riesgo es la jerarquía del control de riesgos. Cuando se determinen las medidas para reducir el riesgo, hay que seguir esta jerarquía de controles. Primero, pensar en que debemos de eliminar el riesgo, sustituirlo posteriormente, controles de ingeniería, controles administrativos y finalmente los equipos de protección personal, los EPPs. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, la eliminación. Cuando encontramos un riesgo, lo primero que tenemos que ver es la posibilidad de eliminar ese riesgo. ¿Y cómo? Posiblemente modificando un diseño para eliminar este riesgo, cambios en el proceso productivo que eviten la presencia de una sustancia peligrosa, etc. Segundo, si no puedo eliminarlo, debo de pensar en sustituir por algo menos riesgoso, ¿no? Sustituir un material por otro menos peligroso, reducir de repente la energía del sistema, reducir la fuerza, tensión, presión o temperatura, reemplazar un producto químico por otro menos peligroso, aspirar el polvo en lugar de barrerlo, cambiar la manera como se realiza un trabajo a fin de que sea más segura. Tercero, tenemos los controles de ingeniería. Mantener los peligros fuera de la zona de contacto del trabajador. Instalar sistemas de ventilación, protección de máquinas, insonorizaciones, control y alimentación remoto, confinamiento de materiales tóxicos, poner barandas de seguridad, aislar al trabajador en cabinas de control, etc. Conjuntamente con los controles de ingeniería tenemos los controles administrativos, que son señales de seguridad, sirenas, alarmas, elaboración de procedimientos de seguridad, nuestros famosos PETs, inspecciones de equipos, capacitaciones, controles de acceso, permisos de trabajo, etiquetado, horarios de trabajo, etc. Finalmente, en esta jerarquía del control de riesgos, tenemos la implementación de los equipos de protección personal, los EPPs, como última opción. Anteojos de seguridad, protectores auditivos, arneses y eslingas de seguridad, protección respiratoria, guantes, etc. Hemos llegado al final del curso y quiero terminar con una frase. El IPC es la columna vertebral de toda la seguridad y salud en el trabajo, porque solo conociendo al detalle todos los peligros y riesgos que afronta una empresa, recién puedo planificar todo mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Gracias.